Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalie García y el día de hoy estaremos hablando del sistema nervioso, específicamente de su organización anatómica y función. Empezando por el más prominente, el sistema nervioso central, podemos ver cómo este se estructura en encéfalo, médula espinal, meninges, líquido cefalorraquídeo y, por último, pero no menos importante, sistema ventricular. Una vez que procedemos a detallar las funciones de cada una de estas estructuras, podemos empezar directamente por el encéfalo, ya que es el área que a su vez posee otras subunidades fundamentales y que tiene como función principal la contención de las mismas. Entre ellas encontramos ¿cuáles? Los hemisferios cerebrales, encontramos el diencéfalo, los núcleos profundos, el mesencéfalo, el tallo encefálico, encontramos de igualmente el cerebelo. Una vez que ya decidimos avanzar, en este caso médula espinal, podemos notar cómo esta sirve principalmente en establecer conexiones entre los nervios y el resto del cuerpo, mientras que las meninges ya es con relación a la protección de los previos puntos, en este caso encéfalo y médula espinal. Cuando hablamos ya de líquido cefalorraquídeo, lo principal a lo que nos referimos es una reacción de amortiguamiento en relación a algún tipo de lesión o impacto al que se pueda haber expuesto, mientras que el sistema ventricular es directamente relacionado a la protección del cerebro y sus sistemas relacionados. Una vez ya yendo o abarcando el siguiente sistema, el segundo en realidad, sistema periférico, sistema nervioso periférico, el cual a su vez se puede estratificar, si podemos decirlo de una forma, en somático motor y o autonómico, podemos dividirlo de la siguiente forma, hablando ya del sistema nervioso periférico, estructurado a base de los nervios espinales y los pares craneales. Viendo así ya en base a su función de los nervios espinales y pares craneales, cómo ambos tienen un factor común que comparten ¿qué? El proporcionar información sensitiva al sistema nervioso central de diferentes áreas. En este caso, veremos cómo los nervios espinales se encargarán de proporcionar la información sensitiva, pero de las áreas del tronco y extremidades, mientras que los que comprenden los pares craneales se encargarán del área de cuello y cabeza. Cuando ya nos dirigimos hacia la subdivisión que observamos por parte del sistema nervioso periférico, en este caso el sistema nervioso autonómico o autónomo, podemos observar cómo este se estratifica o se estructura en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Al querer referirnos ya a las funciones de estos sistemas, que comprenden la subdivisión del sistema periférico, que es en este caso el sistema nervioso autónomo, al querer hablar de las funciones del simpático y parasimpático, podemos ver cómo son completamente contrarias una a la otra. Por un lado, la simpática excitando el organismo y por el otro, la parasimpática relajándola, reduciendo los efectos de la simpática. Una vez que ya queremos indagar más directamente en una estructura, en este caso el cerebro, podemos hablar de sus hemisferios, el izquierdo y el derecho, y a su vez de sus lóbulos, en este caso 6, como lo son el frontal, el temporal, el occipital, el parietal, el insular y el límbico. A primera vista podemos señalar en cuestión a sus funciones como la función del hemisferio izquierdo es el controlar el lado derecho del cuerpo y como el hemisferio derecho
tiene la función del control del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Una vez que decidimos hablar acerca de las funciones, en este caso, de los lóbulos, empezando por el frontal, el cual regula directamente la actividad motora. El parietal, la síntesis de los estímulos propioceptivos. El temporal, el cual relaciona o establece ese procesamiento de estímulos sensoriales y emocionales, mientras que el occipital, procesamiento o síntesis de mecanismos visuales. El límbico, integración de las emociones. El insular, responsable de establecer el sentido, principalmente del gusto, la relación entre el sabor y lo que éste genera. Una vez hablando ya de la corteza cerebral, podemos destacar las tres estructuras fundamentales que la caracterizan. En este caso, la neocorteza, la paleocorteza y la arquicorteza. Una vez hablando ya de las funciones de cada una de las capas de la corteza cerebral, empezando por el neocórtex, que es recepción de capacidades cognitivas, aquella que tiene mayor densidad en relación a las otras dos, la paleocórtex y arquicórtex, podemos ver o denotar cómo esta también a su vez tiene otras 6 capas o se subdivide en otras 6, siendo esas otras la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa piramidal interna y la capa multiforme. Hablando ya del paleocórtex y arquicórtex, podemos ver cómo estas además van en base al tiempo y a la manera en la que estas se van estructurando por encima. La paleocórtex tiene que ver con sedimentos ya prerracionales, con intuición. Y la arquicórtex con basamentos más primitivos, como la memoria. Destacando el hecho de que según el área en donde se enfoque, donde sea vista, la densidad de estas capas puede variar. Una vez hablando ahora ya de la sustancia blanca, podemos ver cómo esta se encuentra estructurada por neuronas mielinizadas y células gliales. Una vez hablando ya de las funciones de estas dos estructuras fundamentales de la sustancia blanca, podemos ver cómo los axones mielinizados tienen la principal característica de acelerar la velocidad de estas sinapsis que se da, en este caso en las neuronas, mientras que las células gliales tienen la función o radica en la protección de esta relación eléctrica, de esta sinapsis que se da. Aquí pudiendo notar cómo hemos ido de una forma macro a lo micro en base a las estructuras anatómicas del sistema nervioso. Hablando ya de fibras, en estructuras podemos ver cómo estas pueden ser fibras cortas o largas. Pero decidiendo detallar más, podemos encontrar cómo estos en realidad son más axones agrupados por fascículos nerviosos y capas de perineuro en presencia de células de Schwann con axolema y mielina, con la función de que permitir el intercambio de información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando decimos hablar ya de las conexiones y de la forma en la que esta puede ser o por medio de qué estructuras corticales o subcorticales, podemos ver que esto se da en la neurona que posee una estructura del axón y de las dendritas, además de un soma, evidentemente. Cuando hablamos ya de las conexiones corticales y en base a su función, podemos denotar que esta es de suma importancia, puesto que establece
el sentimiento o los signos y síntomas de las emociones de alta intensidad e impacto perceptivo para el cerebro y la forma en la que ésta se irriga. Una diferencia entre la cortical y subcortical puede ir en base a la superficialidad de una y otra, pero con los mismos basamentos y fundamentos. Y ya finalizando por el video de hoy, podemos hablar o abarcar el tema de la cápsula interna y de las estructuras que lo comprende, por este caso, el brazo anterior y el brazo posterior. Siendo en este caso la principal función del brazo anterior el separar el núcleo lenticular de lo que viene siendo el núcleo caudado, y del brazo posterior el poseer vías ascendentes y descendentes de gran complejidad.